Me llamo Allison, tengo 28 años y pensé que tenía todo bajo control. Trabajaba como marketer de redes sociales y rentaba un departamento bonito a mis papás a un precio razonable. Estaba ahorrando para mi propio lugar, construyendo mi futuro poco a poco. Pero una mañana, a las 7, mi hermana Stephanie, que no tiene trabajo, llegó con sus maletas a mi puerta. Antes de que pudiera reaccionar, mi mamá me llamó para avisarme que mi hermana se iba a mudar conmigo, y que me iban a doblar la renta. En ese momento sentí que todo lo que había planeado se estaba derrumbando. Si estás viendo este video, cuéntame en los comentarios de dónde eres y dale like y suscríbete si alguna vez tu familia ha abusado de tu bondad. Ahora te voy a contar cómo empezó esta pesadilla. La verdad, antes de que todo se saliera de control, yo estaba orgullosa de mi vida. Trabajaba en Digital Pulse, una agencia de marketing en el centro, moderna y con todo lo que soñaba, escritorios compartidos, paredes de vidrio y hasta una sala de descanso llena de snacks, espresso y kombucha. Mi escritorio estaba junto a una ventana enorme con vista a la ciudad, y cada mañana esa vista me recordaba lo mucho que había logrado. Mi sueldo me alcanzaba para pagar mis gastos y aún así ahorrar un 20% cada mes para mi futura casa. Ya tenía 4 años en la empresa y justo me habían asignado a nuestro cliente más grande, una cadena nacional de gimnasios que quería renovar toda su presencia en línea. Mi jefe hasta me insinuó que si esa campaña salía bien, me darían un ascenso con un aumento del 15%. El depa que rentaba de mis papás era mi refugio. Era de una recámara, en una colonia tranquila, cerca del centro pero lo suficientemente lejos para no sentir el caos. Mis papás habían comprado el edificio como inversión hacía 5 años y me ofrecieron una de las unidades a buen precio. Para mí fue una bendición. Con el tiempo, lo convertí en mi hogar. Tenía un sofá cómodo que pagué en 6 meses, una mesa de centro que restauré yo misma y libreros llenos de mis libros de psicología, marketing y discos de vinil que colecciono desde la uni. La cocina era pequeña, pero equipada con buenos aparatos, mi licuadora Vitamix, que compré con mi primer bono, y la cafetera Espresso que me regalé en mi cumpleaños. Mi recámara era mi santuario, colchón de memory foam, sábanas de lujo y un rinconcito de lectura junto a la ventana donde pasaba los domingos lluviosos con un café y un buen libro. Cada cosa en ese depa tenía una historia, era fruto de años de esfuerzo y planeación. Mis metas estaban claras, si seguía ahorrando y conseguía el ascenso, en 3 años tendría suficiente para dar el enganche de mi propia casa. Ya hasta había empezado a ver anuncios de casas, no para comprar todavía, pero sí para ir conociendo precios y colonias donde me gustaría vivir. Mi relación con mi familia siempre había sido complicada, sobre todo con mi hermana Stephanie. Ella es 3 años menor que yo y siempre fue la consentida, la que nunca hacía nada mal a los ojos de mis papás. Mientras yo trabajaba medio tiempo en la universidad para graduarme con poca deuda, a ella le pagaron una universidad privada carísima, cambió de carrera 3 veces y de todas formas ellos cubrieron todo. Cuando ella necesitó coche, se lo compraron. Cuando yo necesité coche, tuve que sacar un préstamo. Cuando ella perdió su trabajo, se regresó a vivir a casa de mis papás sin pagar renta. Y cuando yo batallé tras un despido, lo único que me ofrecieron fue un préstamo, pero con intereses. No me malinterpreten, amo a mi familia, pero entendí hace mucho que había reglas diferentes para cada quien. Lo acepté y construí mi vida independiente, sin necesitar su apoyo ni su aprobación. Rentarles el depa me parecía una rara victoria, aprovechar la conexión familiar, pero seguir siendo independiente. Claro, hubo señales de que algo se venía abajo. 2 semanas antes, Stephanie me mandó un mensaje de la nada preguntando cómo estaba, lo cual era raro porque casi nunca hablamos fuera de reuniones familiares. Luego mi mamá me llamó para contarme que Stephanie había tronado con su novio y además había renunciado a la boutique donde trabajaba. Me dijo, tu hermana está pasando por un momento muy difícil. La familia debe estar unida en los tiempos duros. Yo solo asentí por teléfono, sin darme cuenta de que esas palabras eran una advertencia de lo que venía. La noche antes de que todo cambiara, estaba en mi cama viendo Pinterest, guardando ideas para un proyecto de la cocina que quería hacer en verano. Ni imaginaba que en menos de 24 horas mis planes y mi paz se iban a romper con unos golpes en la puerta. Eran exactamente las 7 de la mañana de un martes.
Lo recuerdo porque mi alarma estaba puesta a las 7:30, y ese golpeteo insistente me despertó media hora antes. Medio dormida, despeinada y en pijama, fui a abrir pensando que sería una entrega o algo de mantenimiento urgente. Pero cuando abrí la puerta, ahí estaba Stephanie con 2 maletotas, una bolsa de viaje y su bolsa de diseñador. Su cabello, normalmente perfecto, estaba en una coleta desordenada y sus ojos hinchados de tanto llorar o de no dormir. «Hola, hermana», dijo con una sonrisa fingida. «Oh, sorpresa. Me voy a quedar contigo un tiempo». Me quedé congelada en la puerta, tratando de procesar lo que pasaba. «Stephanie, ¿de qué hablas? ¿Qué haces aquí tan temprano?» Ella me empujó suavemente y entró rodando sus maletas a mi sala. «Mark y yo terminamos. Bueno, en realidad me engañó con una compañera de trabajo, ¿puedes creerlo? Después de 2 años juntos. Y luego mi jefa en la boutique se puso súper intensa porque pedí unos días libres para asimilar todo, así que tuve que renunciar. No pienso aguantar ambientes tóxicos encima de un corazón roto». Cerré la puerta despacio, tratando de ordenar mis pensamientos. «Steph, siento mucho lo de Mark y tu trabajo, de verdad. Pero este depa es de una sola recámara. No hay espacio para ti aquí. ¿Por qué no fuiste con mis papás?» Stephanie se dejó caer dramáticamente en mi sillón. «Su casa está en remodelación, ¿recuerdas? El cuarto de visitas está todo destruido. Además, papá ronca horrible y mamá ahora solo compra col rizada y quinoa. Me volvería loca ahí». Miró mi departamento con ojos brillosos. «Este lugar está perfecto. Siempre has tenido buen gusto, Alay». Me incomodó escuchar ese apodo infantil que ya no soportaba. «Stephanie, trabajo desde casa 2 días a la semana, necesito mi espacio. Esto no va a funcionar». En ese momento sonó mi celular. Era mi mamá. Sentí un nudo en el estómago mientras contestaba. «Allison, tu hermana está contigo, ¿verdad?», preguntó sin esperar respuesta. «Quiero que la haga sentir bienvenida. Está pasando por un momento muy difícil y necesita apoyo de la familia». «Mamá, entiendo, pero mi depa es muy pequeño. Tal vez podríamos ayudarla a buscar un lugar propio, o que se quede con Jessica», sugerí, recordando a su amiga de toda la vida que tenía un departamento de 2 recámaras. «Jessica no es familia», respondió tajante. «La familia se apoya. Tu hermana te necesita. Este no es el momento de ser egoísta». Me alejé hacia la cocina para que Stephanie no escuchara. «No se trata de egoísmo, mamá. De verdad no hay espacio. No tengo recámara extra. Puede dormir en el sillón, es temporal, hasta que se recupere», dijo con un tono que dejaba claro que no era una sugerencia, sino una orden. «¿Temporal cuánto tiempo?», pregunté mientras veía a Stephanie desempacar sus cosas y ponerlas sobre mi mesa de centro. «El tiempo que sea necesario», contestó vagamente. «No seas difícil, Allison. Te crié mejor que eso. ¿Quieres que hable con tu papá?». Ese era el clásico chantaje. Sabía que si papá se metía, sería aún peor. Cualquier protesta mía sería tachada de ingrata y egoísta. Suspiré resignada. «Está bien, puede quedarse, pero necesitamos buscarle pronto una solución más permanente». «Esa es mi niña», dijo mamá, cambiando el tono a cariñoso. «Llámame si necesitas algo. Las quiero a las 2». Colgué y me quedé en la cocina mirando cómo Stephanie se adueñaba de mi espacio, acomodando los cojines, poniendo sus fotos junto a las mías en el librero. Sentí una ola de invasión, pero me la tragué. «El sillón se hace cama», le dije con voz neutra. «Tendremos que guardarlo en el día porque trabajo aquí. Tengo juntas los martes y jueves desde casa». Stephanie apenas levantó la vista. En realidad pensaba quedarme con la recámara. La sala tiene mucha luz en la mañana y ya sabes que no soy de madrugar. Además, tengo un montón de ropa que necesito colgar. La miré incrédula. «Stephanie, este es mi depa. No voy a darte mi cuarto». Ella me lanzó esa misma mirada que siempre le funcionó con mis papás, mezcla de tristeza y reproche. «Wow, Alay.
perdí a mi novio y mi trabajo. Estoy en lo más bajo y ni siquiera puedes hacer un pequeño sacrificio para ayudarme. La sala es más grande de todos modos. Respiré hondo, pero no cedí. Tienes el sillón. Ese ya es un compromiso. El pleito pudo haber seguido, pero mi celular vibró con un mensaje de mi mamá. Sé buena con tu hermana. Acuérdate de todas las veces que estuvo ahí para ti. No recordaba esas supuestas veces, pero sabía que esta batalla no valía la pena. Al menos no hoy. Está bien, dije entre dientes. Puedes usar la sala, pero tenemos que poner algunas reglas. La cara de Stephanie se iluminó en un segundo. Eres la mejor hermana del mundo. Esto va a ser súper divertido, como cuando compartíamos cuarto de niñas. No tuve corazón para recordarle que en esos días ella siempre agarraba mis cosas sin pedir permiso y corría con mis papás a quejarse cuando intentaba poner límites. Mientras ella seguía desempacando feliz, yo le mandé un mensaje a mi amiga Laura. Stephanie se acaba de mudar conmigo. Sin aviso, sin opción. Manda vino y paciencia. La respuesta llegó de inmediato. No, pesadilla total. Flashbacks de Romies en la uni. Voy en la noche con provisiones de emergencia. Aguanta. Miré a mi hermana cantar sola mientras se adueñaba cada vez más de mi espacio y me pregunté cuánto iba a aguantar antes de explotar. La primera semana viviendo con Stephanie fue justo tan difícil como me lo temía. Mientras yo mantenía mi rutina de levantarme a las 7 para trabajar desde las 8:30, ella dormía hasta mediodía. El problema no era solo eso, mi sala, antes tranquila, se había convertido en recámara / boutique / estudio de maquillaje. El miércoles tuve una videollamada importante con clientes y tuve que acomodar la cámara de la compu para que no se vieran las cobijas tiradas en el sillón, los cosméticos regados en la mesa y la ropa colgada de las puertas y las sillas. Mi jefe hasta comentó sobre el fondo raro y yo solo murmuré algo de estar redecorando, jurándome que hablaría con Stephanie esa noche. Pero hablar con ella era casi imposible. Cuando le sugerí buscar trabajo, suspiró dramática. Y necesito tiempo para sanar. Cuando le pedí que recogiera sus cosas, me dijo que sí, pero nunca lo hacía. Y cuando mencioné que el súper estaba saliendo carísimo, me contestó. Estoy pasando por un trauma, necesito comida que me consuele. Al final de la primera semana ya había notado que mi refri estaba saqueado. Los tuppers que tenía listos para mis comidas de trabajo habían desaparecido, mi café especial, ese que me compro una vez al mes. Estaba casi acabado, y hasta mi escondite secreto de chocolate amargo había sido descubierto. Stephanie, le dije una noche, encontrándola envuelta en mi cobija favorita, viendo reality shows con el volumen al máximo, tenemos que hablar de reglas en la casa. Me miró fastidiada por interrumpir su programa. ¿Puede esperar al corte comercial? No, no puede. Llevo toda la semana intentando hablar contigo. Me senté frente a ella y saqué una libreta con unos puntos básicos. Y primero, necesitamos horas de silencio, cuando trabajo o cuando duermo. Segundo, tenemos que hablar de los gastos compartidos, como el súper y los servicios, que ya subieron desde que llegaste. Y tercero, hay que respetar el espacio y las pertenencias de cada quien. Stephanie puso los ojos en blanco. ¿En serio me vas a dar un contrato de roomie? Soy tu hermana, no una desconocida de internet. Precisamente por eso necesitamos poner límites claros, le dije, tratando de mantener la calma. Porque somos hermanas, y si no hablamos bien las cosas, todo se complica. Stephanie se rió, sí, se rió, y volteó de nuevo a ver su programa. Siempre has sido tan intensa, Alai. Relájate, esto no es para siempre. ¿Entonces cuánto tiempo? Insistí. ¿Ya empezaste a buscar trabajo o depa? Ella soltó un suspiro exagerado. ¿Puedes dejar de presionarme? Te dije que necesito tiempo para superar mi ruptura. Además, mamá y papá ya dijeron que me podía quedar aquí el tiempo que necesitara. Ahí fue cuando algo me cayó el 20. ¿Te espera? ¿Qué fue exactamente lo que te dijeron? Stephanie se encogió de hombros. Que tú tenías espacio de sobra, que te vendría bien la compañía y que, como ellos son dueños del edificio,
Era como quedarme con la familia de todas formas. Sentí la sangre hervir. Salí a mi pequeño balcón y marqué a mis papás. Mi papá contestó al cuarto timbrazo. Papá, ¿es cierto que tú y mamá le dijeron a Stephanie que podía mudarse conmigo indefinidamente sin siquiera preguntarme? Hubo una pausa antes de que respondiera. Allison, tu hermana está pasando por un momento difícil. El depa es suficientemente grande para las dos, aunque sea temporal. Pensamos que querrías ayudar a la familia. Pero no es temporal, ¿verdad? Ella no busca trabajo ni un lugar propio y no está aportando nada en la casa. El tono de mi papá se endureció. Tu madre y yo ya te damos un descuento considerable en la renta. Mucha gente estaría agradecida por ese arreglo. El mensaje era claro, el depa no era realmente mío, era un activo familiar que podían manejar como quisieran, sin importar que yo llevara años pagando y haciendo mi vida ahí. Estoy agradecida, papá, contesté con cuidado. Pero también necesito vivir mi vida. Stephanie no respeta mi espacio ni mis cosas. Y siempre ha sido la responsable, Allison, dijo bajando la voz, en ese tono manipulador que ya conocía. Tu hermana necesita estabilidad ahora. Dale tiempo. Sé la hermana mayor. Colgué sintiendo como mi frustración se convertía en resignación. Era el mismo patrón de toda la vida, las necesidades de Stephanie siempre iban primero. Las semanas siguientes fueron un desastre. Stephanie invitaba amigos sin avisar, justo cuando yo tenía juntas de trabajo. Me agarraba la ropa sin permiso y me la regresaba manchada o estirada. El recibo de agua se duplicó porque se metía a bañar 2 veces al día por 40 minutos. La luz también se disparó por usar constantemente mis aparatos y planchas para el cabello. Mi rutina tranquila de las mañanas desapareció entre sus cosas tiradas. Mis noches de descanso se arruinaban con sus llamadas a todo volumen o carcajadas con sus amigos. Y mis fines de semana se iban en crisis emocionales que requerían toda mi atención. Hasta mi trabajo empezó a resentirse. Por primera vez en mi carrera perdí una fecha de entrega. Mi jefa me llamó preocupada por la bajada en mi rendimiento. Ese ascenso que parecía tan cerca, ahora se me escapaba de las manos. ¿Todo está bien en casa?, me preguntó Diane, mi jefa, en una reunión 1 a 1. Pensé en inventar algo, pero opté por la verdad resumida. Problemas familiares. Mi hermana se está quedando conmigo y ha sido un ajuste. Diane asintió con empatía. La familia puede ser complicada. Solo procura que no afecte tu trabajo por mucho tiempo. La cuenta Henderson es demasiado importante. Esa noche me quedé tarde en la oficina, sin ganas de regresar a mi propio departamento. Ya se había vuelto costumbre buscar cualquier excusa para no estar en casa. Cancelaba planes con mis amigos porque me daba pena el desorden del depa y porque estaba agotada de tanta tensión. Una noche, al descubrir que Stephanie había usado mi suero facial carísimo y dejó la botella vacía, me encerré en el baño y me solté llorando. Le marqué a Laura, que se había vuelto mi apoyo en todo este lío. Ya no puedo más, lloré. Siento que soy una invitada en mi propia casa. Mis papás no me escuchan, y Stephanie no va a cambiar. Me siento atrapada. ¿Has pensado en buscar otro depa?, me sugirió con calma. ¿Ahorita? ¿Con las rentas como están? Mis papás me cobran como un 30% menos de lo normal. No puedo pagar algo similar yo sola. Y quizá no igual, pero al menos sería tuyo. Ahí tú pondrías las reglas. ¿Tu paz mental no vale esa diferencia? Me quedé viendo mi espacio, que antes era mi refugio y ahora estaba invadido por Stephanie, y entendí que Laura podía tener razón. Pero antes de poder pensar en serio en esa opción, las cosas dieron un giro todavía más fuerte. Justo un mes después de que Stephanie se mudó conmigo, recibí una llamada de mi papá mientras estaba en el trabajo. Su tono sonaba raro, demasiado formal. Allison, tu mamá y yo queremos tener una plática familiar esta noche. Es importante que estén tú y Stephanie. Llegaremos como a las 7. Un nudo se me hizo en el estómago. ¿De qué se trata, papá? O lo hablamos en la noche, contestó misterioso, y colgó. Pasé el resto del día distraída, imaginando escenarios.
¿Se la llevarían a su casa? ¿Le habrían encontrado un depa? ¿O era otra cosa? Cuando llegué, me sorprendió que Stephanie había recogido el depa por primera vez. Estaba callada, revisando su celular una y otra vez. ¿Sabes de qué es la junta? Le pregunté con sospecha. Ella se encogió de hombros, sin verme a los ojos. No sé. Papá solo dijo que quería hablar con nosotras. A las 7 en punto llegaron mis papás. Mamá traía una cazuela de comida para que no se preocuparan por cenar y papá cargaba una carpeta que me dio muy mala espina. Nos sentamos en mi mesa del comedor, esa que yo había comprado en un tianguis y restaurado con tanto cariño. Mientras mamá servía la comida, papá carraspeó y abrió la carpeta. Allison, como sabes, tu hermana ha estado viviendo contigo este mes. Como parece que el arreglo funciona, necesitamos hacer unos ajustes en tu contrato de renta. Me quedé congelada con el tenedor en el aire. ¿Qué clase de ajustes? Papá deslizó un papel hacia mí. A partir del próximo mes, tu renta será el doble. Sentí que me atragantaba. ¿Que el doble? ¿Por qué? Pues ahora viven 2 personas aquí, intervino mamá muy tranquila. Son más servicios, más desgaste del depa. Pero Stephanie no paga nada. Reclamé, ya sin poder controlar el tono. No tiene trabajo. Precisamente por eso tenemos que ajustar la renta, respondió mi papá con ese tono paciente que usaba cuando me trataba como si yo no entendiera nada. Tenemos que cubrir los gastos extra que ella genera mientras se recupera. Miré a Stephanie, que jugaba con su comida y sonreía apenas de lado. Ella ya lo sabía. Claro que lo sabía. A ver si entiendo bien, dije despacio, quieren que yo pague el doble de renta para mantener a Stephanie aquí, aunque yo nunca la invité. Aunque no tengo espacio para ella y aunque ya estoy cargando con más gastos y desorden en mi vida. Allison, dijo mamá con ese tono de advertencia que conocía desde niña. Stephanie es familia. La familia se apoya en los momentos difíciles, dijo mi mamá. Entonces, ¿por qué ese apoyo siempre es de un solo lado? Pregunté. ¿Por qué siempre soy yo la que da, mientras que Stephanie solo recibe? Mi papá frunció el ceño. Eso no es justo, Allison. Tu hermana ha tenido mala suerte últimamente. ¿Mala suerte o malas decisiones? Se me salió sin querer. La mesa quedó en silencio. Stephanie, como siempre, soltó lágrimas al instante, ese truco que dominaba desde hace años. No puedo creer que digas algo tan cruel, me regañó mi mamá. Después de todo lo que hemos hecho por ti, dándote este departamento a un precio mucho más bajo de lo normal. Yo he pagado la renta puntualmente todos los meses, contesté. He cuidado este lugar y hasta lo he mejorado. Esto siempre fue un acuerdo de negocio que nos beneficiaba a los 2 lados. Pues ahora el acuerdo cambió, dijo mi papá con firmeza. La nueva renta será efectiva desde el 1 del mes que entra. Tienes 2 semanas para ajustar tu presupuesto. Miré el papel que me había pasado. La nueva renta se iba a llevar casi el 70% de mi sueldo después de impuestos. Me iba a destrozar mis ahorros y mi plan de vida. No puedo pagar esto, dije simplemente. No con lo que gano. Y entonces busca un trabajo mejor, sugirió mi papá. O haz algún freelance. Siempre hablas de esos trabajos extra que hace la gente hoy en día. Su manera tan fría de ignorar mi realidad me hizo explotar por dentro. Años de ser la responsable, de ver a Stephanie recibir segundas oportunidades mientras yo me partía el lomo para la mitad del reconocimiento. Todo se juntó en ese momento. Oh, dije con la voz firme, simplemente me mudo. Hubo un silencio, y de pronto los 3 se soltaron a reír. ¿Mudarte? ¿A dónde? Preguntó mi mamá entre risas. ¿Sabes cómo están los precios de renta? Añadió mi papá confiado. No vas a encontrar nada parecido, ni siquiera con la renta más alta. No te vas a ir de verdad, intervino Stephanie. Aquí tienes todo, tus cosas, tu rutina. No te gusta el cambio. Sus risas y su tono burlón me dolieron como una bofetada. Estaban convencidos de que yo estaba atrapada,
de que no tenía otra opción más que aceptar. Peor aún, creían que no tenía el valor de salirme por mi cuenta. Mañana mismo empiezo a buscar un lugar nuevo, dije en voz baja. Mi papá agitó la mano con fastidio. Allison, no seas dramática. Firma el acuerdo y disfrutemos la cena que preparó tu madre. Tomé la pluma, la sostuve un momento sobre el papel, pero luego la dejé. Les aviso mi decisión al final de la semana. El resto de la cena fue incómodo, lleno de pláticas entre mis papás y Stephanie sobre sus planes para encontrarse a sí misma y buscar una nueva carrera. Yo me quedé callada, con un huracán de emociones por dentro. Cuando se fueron, Stephanie encendió la tele como si nada, se tiró en mi sofá y dijo tranquila. Y ellos tienen razón, ¿sabes? No te vas a mudar. Este lugar es perfecto para ti y odias los cambios. La vi recostada en mis muebles, usando mi cuenta de Netflix, comiendo mi comida y hablando con esa seguridad arrogante. Ahí entendí que esto no solo era por la renta. Era por respeto, por poner límites, por dejar de ser la que siempre cargaba con todo en una familia rota desde hace mucho. Esa noche me fui a la cama sin contestarle, pero no dormí. Pasé horas pensando en planes, en posibilidades. Por la mañana ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Al día siguiente llamé al trabajo y dije que estaba enferma, la primera vez que lo hacía en más de un año. En cuanto Stephanie salió a su rutina de ir a la cafetería, según ella a hacer contactos, aunque en realidad nomás se la pasaba en el celular viendo redes, yo me senté en la mesa del comedor con mi laptop y una libreta. Tenía que poner mis cuentas en orden. Llevaba 3 años ahorrando el 20% de mi sueldo. No era suficiente para comprar casa, pero sí para cubrir depósito, primer mes de renta y la mudanza. Hice números, según la regla de no gastar más del 30% del ingreso en vivienda, lo que realmente podía pagar era mucho menos de lo que ya estaba pagando, incluso antes del aumento. Eso significaba que tendría que sacrificar tamaño, ubicación o comodidades. Después contacté a 3 agentes de bienes raíces que manejaban rentas. Les hablé claro, mi presupuesto y que tenía que mudarme en máximo 2 semanas. 2 me dijeron que lo veían difícil, pero que intentarían. La tercera, Vanessa, fue más positiva. El mercado está apretado, pero no imposible, me dijo. Si aceptas lugares un poco más lejos del centro o más chicos, podemos encontrar algo. Mientras esperaba respuesta, revisé mi contrato de renta. Lo saqué del archivero y lo leí bien. Para mi sorpresa, después del primer año ya no había plazo mínimo, o sea que estaba mes con mes, solo debía dar 30 días de aviso. Además, no decía nada de los muebles. Todo lo que yo había comprado con los años, sofá, refri, etc., era legalmente mío. Mis papás solo habían puesto lo básico como la estufa y el lavavajillas. Aún así quise confirmar. Le mandé un mensaje a Laura para preguntarle a su hermano abogado. A los 20 minutos me llamó. Gail dice que mientras no esté escrito en el contrato, todo lo que compraste es tuyo. Si tus papás quieren alegar lo contrario sin pruebas, no tienen caso. Con esa seguridad, me sentí lista. Esa misma tarde Vanessa me mandó 5 opciones de departamentos. Todos más chicos y sin el encanto del mío, pero dentro de mi presupuesto y disponibles ya. Al día siguiente pedí otro permiso en el trabajo y fui a verlos. 3 estaban en pésimas condiciones o muy lejos. El cuarto estaba decente pero carísimo, justo al tope de lo que podía pagar. El quinto era pequeñísimo, apenas 50 metros, pero recién remodelado, con pisos nuevos, electrodomésticos, lavandería en el edificio y seguridad. Estaba a 15 minutos más de mi oficina, pero con ruta directa en camión. Y lo mejor, el dueño aceptaba mi prisa y me dio descuento en el depósito si me mudaba en 10 días. Lo firmé ahí mismo, pagué el depósito con la tarjeta y agendé la revisión final. Al salir sentí una mezcla de nervios y emoción. En 48 horas había decidido cambiar mi vida por completo. De regreso en el depa empecé a organizar todo. Hice un inventario, lo que me llevaba, lo que podía vender y lo que donaría. Coticé mudanceras, pero casi me caigo, por la urgencia cobraban hasta $1,000 por un camioncito. Esa noche, mientras Stephanie hablaba por teléfono de una fiesta, sin darse cuenta de nada, le escribí a mis amigos.
En pocas horas armé un equipo de 6 voluntarios con 2 camionetas y una SUV. Laura me ofreció guardar cosas en su cochera y su novio, que es contratista, se apuntó para desarmar y armar muebles. La última parte de mi plan tenía que ver con el tiempo. Revisé las redes de mis papás y confirmé lo que sospechaba. Mi mamá andaba publicando sobre la reunión familiar en casa de mi tía, a 3 horas de aquí, ese fin de semana. Llevaban meses hablando de eso y yo ya había dicho que no iría, según porque tenía mucho trabajo. Stephanie, como siempre buscando atención de la familia, ya había confirmado que iba a ir. Eso me dio la oportunidad perfecta. Mis papás y ella se irían el viernes en la tarde y regresarían hasta el domingo en la tarde. Yo organicé la mudanza para el sábado, con todo el día libre para sacar mis cosas. No se trataba solo de escapar de un problema de dinero injusto, era de ponerme firme y cambiar una dinámica familiar que me había hecho daño por años. La noche antes de la junta que mis papás habían planeado para que firmara el nuevo contrato, le mandé un mensaje a mi papá. Ya tomé una decisión sobre el departamento. Lo hablamos cuando regresen de casa de la tía Jan el domingo. Él contestó de inmediato, tenemos que resolver esto antes del fin de semana. Tu mamá y yo esperamos que seas razonable. No respondí. Por primera vez no iba a seguir su guión. Las siguientes 48 horas fueron una locura de preparativos. Puse mi correo a redirigir, programé los cambios de luz e internet, empaqué cosas esenciales cuando Stephanie no estaba, y saqué efectivo para gastos de último momento. Hasta agradecí haber guardado recibos y facturas de todo lo que había comprado, todo en la nube. El viernes en la tarde vi a Stephanie empacar su maleta para el viaje familiar. Me preguntó, ¿de verdad no vas? Mamá dice que la tía Jan quiere mucho verte. Yo respondí, tengo demasiado trabajo que poner al día. Y era cierto, pero no por lo que ella pensaba. Cuando su Uber se fue, miré el depa que había sido mi casa 5 años. Mañana a esa hora ya se vería distinto, y mi vida también. El sábado amaneció soleado, como si el universo me diera luz verde. Casi no dormí, entre ansiedad y adrenalina. A las 6 ya estaba sacando cosas del closet cuando me llegó un mensaje de Laura. Operación Día de la Independencia está en marcha. Las tropas llegan a las 8. Me reí con su manera de bromear con rollo militar. A las 7:30 ya había desarmado la cama y estaba vaciando el buró cuando tocaron la puerta. Era Laura con café y bagels, y detrás venía Marcus, su novio, con su caja de herramientas. En menos de una hora ya estaban todos mis amigos reunidos. Les dije, con la voz temblándome de emoción, gracias por venir a ayudarme hoy. La meta es tener todo afuera a las 4 de la tarde. Primero los muebles grandes, luego las cajas, y al final lo chiquito. Nos organizamos increíble. Marcus y un amigo se encargaron de desarmar los muebles grandes, mientras Laura y otros 2 hicieron una cadena para bajar las cajas a las camionetas. Yo iba de un grupo a otro dando indicaciones y decidiendo qué iba en qué vehículo. Al mediodía, mi cuarto ya estaba completamente vacío. La cocina iba a la mitad y los muebles de la sala listos para cargar. Paramos un rato para comer unas tortas que pedimos a domicilio, todos sentados en el piso en círculo porque ya no quedaba ningún sillón. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Laura en voz baja mientras los demás platicaban. Pensé un momento antes de contestar. Triste, enojada, aliviada, orgullosa, todo al mismo tiempo. Ella me apretó la mano. Estás haciendo lo correcto. Esto ya era necesario desde hace mucho. La tarde siguió igual de rápida. Hicimos 3 viajes a mi nuevo depa, acomodando los muebles y apilando las cajas en el espacio mucho más pequeño. El casero nuevo hasta se sorprendió de lo organizados que estábamos. La mayoría de las mudanzas son un desmadre, comentó mientras nos sostenía a la puerta. Ustedes sí traen un plan. Para las 3:30 de la tarde ya solo quedaban los últimos detalles. El depa que antes estaba todo amueblado ahora se veía vacío y hasta daba escalofrío. Dejé solo los electrodomésticos empotrados y las persianas que ya estaban ahí cuando me mudé. Todo lo demás, desde la cortina del baño hasta los focos de las lámparas, era mío y ya estaba empacado. Hice un último recorrido para asegurarme de no olvidar nada en los closets o en la cocina. En la barra dejé un sobre con las llaves,
el cheque de la siguiente renta, como pedía mi aviso de 30 días, y una carta breve donde explicaba mi decisión. Era un texto directo y sin emociones, aclarando que estaba ejerciendo mi derecho de terminar el contrato con el aviso correspondiente y que solo me llevaba lo que era mío. Al quedarme sola en la sala vacía, Laura me abrazó por los hombros. ¿Lista?, me preguntó suave. Asentí, con un nudo en la garganta. Di una última mirada, cerré la puerta y le puse seguro. La reacción llegó antes de lo que esperaba. Apenas terminamos el último viaje al nuevo depa y pedimos pizza y chelas para celebrar, cuando mi cel empezó a explotar de notificaciones. Primero fueron mensajes de Stephanie. ¿Qué carajos, Allison? ¿Dónde están todos los muebles? ¿Dónde se supone que voy a dormir? Mamá y papá están furiosos. Después vinieron las llamadas. Primero mi mamá, luego mi papá, otra vez mi mamá. Los mandé a buzón. Necesitaba tiempo para calmarme antes de enfrentarlos. Cuando al fin escuché los mensajes, mi mamá casi gritaba histérica. Allison Elizabeth, ¿qué hiciste? Llegamos y el depa está vacío. Es una broma, llámame ya. El mensaje de mi papá fue más frío y amenazante. Este comportamiento es inaceptable, Allison. Ese mobiliario pertenece al departamento. Estás violando el contrato. Llámame ahora antes de que tenga que tomar acciones legales. Esperé a que mis amigos se fueran, agradeciéndoles 1000 veces por la ayuda, y entonces sí, marqué a mi papá. Contestó con la voz dura, apenas controlando el coraje. Explícate, exigió sin rodeos. Respiré hondo para mantener la calma. Decidí mudarme, como ya te había dicho que podría hacerlo. Di el aviso como pedía el contrato, pagué el último mes y me llevé mis cosas. ¿Tus cosas?, soltó casi escupiendo. Ese mobiliario pertenece al depa. En realidad no, respondí tranquila. Cada mueble lo compré yo con mi dinero. Tengo los recibos de todo, si quieres verlos. El contrato nunca menciona que ustedes, como arrendadores, incluyeran muebles. Hubo un silencio sorprendido antes de que mi papá reaccionara. Que esto no se trata de legalidades, Allison. Se trata de que tu hermana no tiene dónde dormir esta noche. El depa está vacío. En Target venden colchones inflables por menos de $50, le sugerí. O puede quedarse en tu casa. Ya deben haber terminado las remodelaciones del cuarto de visitas, ¿no? El silencio ahora fue más largo. De golpe entendí que nunca hubo remodelaciones, que todo había sido una excusa. ¿Dónde estás?, preguntó al fin. Ya tengo otro depa, respondí, sin dar la dirección. Es más chico, pero es mío. Esto no ha terminado, me advirtió. Tu mamá está destrozada. Stephanie está llorando. ¿Eso querías? ¿Dañar a tu familia? Casi me hace sentir culpable. Casi. Pero me mantuve firme. Lo que yo quiero es respeto. Quiero que reconozcan mis límites. Que no den por sentada mi bondad. Entonces esto es venganza, un berrinche infantil porque te pedimos ayudar a tu hermana. No, papá. Es una decisión sobre mi vida. Pagué la renta de los 30 días como decía el contrato. Stephanie puede quedarse ahí si quiere, pero tendrá que conseguir sus propios muebles. Escuché a mi mamá de fondo exigiendo el teléfono. Hubo un ruido y de pronto oí su voz entre lágrimas. ¿Cómo pudiste hacernos esto? A tu hermana, a nosotros, después de todo lo que hicimos por ti. Mamá, dije suave, no hice nada malo. Solo me mudé de un depa que ya no funcionaba para mí, llevándome mis cosas. ¿Y dónde se supone que duerme Stephanie? No quedó nada. Pues donde hubiera dormido si yo nunca hubiera vivido ahí. ¿Recuerdas que el depa estaba vacío cuando me mudé? Eso la hizo callar un momento. Luego dijo, con un tono distinto. ¿De verdad sacaste todo en un solo día? Sí. ¿Y ya tienes otro lugar? ¿Planeaste todo esto? Sí. Hubo otra pausa. Nunca pensé que realmente te irías, dijo, con un tono que no era respeto todavía, pero sí un reconocimiento de que ya no era la misma de antes.
La llamada terminó con amenazas vagas sobre pláticas pendientes. Colgué agotada, pero curiosamente en paz. Por primera vez en mi vida adulta había puesto un límite y lo sostuve, sin dejarme manipular. Esa misma noche recibí un mensaje inesperado de mi papá. El depa se ve distinto, vacío. Había olvidado cómo era antes de que tú entraras. Hablamos mañana. No era una disculpa, ni de cerca, pero sí era un reconocimiento. Y por ahora, eso era suficiente. Las semanas siguientes me adapté a mi nuevo hogar. El espacio era mucho más chico, tuve que organizarme bien y decidir qué cosas conservar. Mi cama king size apenas cabía en el cuarto, mi sillón favorito lo tuve que separar en partes para que ajustara en la sala, y la mesa del comedor ahora era escritorio y comedor al mismo tiempo. Aún así, sentía una ligereza que nada tenía que ver con los metros cuadrados. Por primera vez me sentía en control de mi espacio y de mi vida. Cada cosa estaba justo donde yo quería. Cada decisión, desde cuándo lavar hasta a qué temperatura poner el clima, era mía. Esa paz valía mucho más que el espacio que había dejado atrás. Conocí a mis vecinos, cosa que jamás hice en el depa anterior. La señora de enfrente era diseñadora gráfica, trabajaba desde casa y me invitó a un café en la terraza compartida. El señor de al lado, ya mayor, se ofreció a regar mis plantas cuando yo viajara. Poco a poco fui formando una pequeña comunidad, con conexiones reales y de apoyo. Mientras tanto, la situación con mi familia fue cambiando de formas que no esperaba. Stephanie, al encontrarse con el depa vacío y sin nadie que le resolviera la vida, no tuvo de otra más que hacer cambios. Según las actualizaciones medio a fuerzas de mi mamá, consiguió un trabajo de medio tiempo en una tiendita de ropa, parecido al que tenía antes. No era gran cosa, pero era un inicio hacia su independencia. Mis papás, después del coraje y la sorpresa, parecían estar en una etapa de reflexión. Mi papá, sobre todo, empezó a cuestionarse su papel en haber permitido tanta dependencia de Stephanie. 2 semanas después de mi mudanza, en una llamada breve, me preguntó por mi nuevo lugar sin el juicio que yo esperaba. ¿Vas bien con el presupuesto?, me dijo con un tono neutral. Sí, respondí. Está más ajustado que antes, pero me acomodo. Además, la ubicación me ahorra en transporte. Eso es bueno, contestó incómodo. Tu mamá y yo hemos estado hablando de Stephanie, de ciertos patrones que quizá fomentamos por años. Era lo más cercano a un reconocimiento de su favoritismo que había escuchado en mi vida. No era una disculpa, pero se sentía como un avance. Con mi mamá, en cambio, la relación seguía tensa. Ella veía lo que hice como una traición a la familia, no como un paso necesario para poner límites sanos. Nuestras pláticas se quedaban en lo superficial, el clima, el trabajo, nada más. La sorpresa fue Stephanie. Fue la primera en buscarme de verdad. Un mes después de que me fui, me mandó mensaje para vernos a tomar un café. Acepté, con curiosidad, pero también con mis límites claros. Nos vimos en un café neutral, a la mitad de camino de los dos. Se veía distinta, menos maquillaje, ropa más sencilla. Tu nuevo depa está chido, ¿no?, me dijo después de pedir las bebidas. Sí, diferente, pero me gusta. Asintió, jugando con la servilleta. No pensé que de verdad te irías. Nadie lo pensó. Lo sé. La neta fue bastante badass, admitió con una sonrisita. La cara de papá cuando vio el depa vacío, hubiera querido tomarle una foto. Me reí, a pesar de mí misma. No fue por venganza, ¿sabes? Ya lo sé, respondió bajando la mirada a su café. He estado pensando mucho, siempre esperé que los demás me resolvieran todo, nunca enfrenté consecuencias porque alguien siempre me sacaba del apuro. Cuando te fuiste, de pronto tuve que ver cómo hacerle. Me quedé callada, dejándola hablar. Mamá y papá me llevaron un colchón inflable, pero estaba horrible, lo odié. Así que conseguí un trabajo para comprar mi propia cama. Y cuando empecé a trabajar, me di cuenta de que me gusta tener mi propio dinero, sin pedir todo. Eso está increíble, Steph, le dije de verdad contenta por ella. Y sigo en el depa, aclaró rápido, pero ahora pago renta. No mucho,
pero algo. Y estoy buscando roomie cuando acabe el contrato. Platicamos casi 2 horas, más de lo que habíamos hablado en años. Por primera vez, sentí una conversación de iguales, no la dinámica de siempre donde ella pedía y yo daba. Al despedirnos, me dio un abrazo torpe, pero sincero. Y perdóname, susurró, por haber sido una hermana tan terrible. No fuiste terrible, le corregí. Simplemente todos teníamos patrones poco sanos. La sanación con mi familia fue lenta durante los meses siguientes. Hubo retrocesos y pláticas incómodas, momentos en que las viejas costumbres amenazaban con regresar. Mi mamá todavía intentaba de vez en cuando hacerme sentir culpable por abandonar a Stephanie. Mi papá a veces caía en su papel autoritario, dando consejos que no pedía sobre mi dinero o mi trabajo. Pero algo fundamental ya había cambiado, ya no podían dar por hecho mi apoyo ni mi obediencia. Cada interacción tenía que basarse en respeto mutuo, o simplemente no sucedía. Rechazaba invitaciones que se sentían como obligación y solo aceptaba las que eran genuinas. Ayudaba cuando lo podía hacer sin resentimiento y decía no cuando no. 6 meses después de mudarme, nos reunimos en casa de mis papás para Acción de Gracias. El ambiente se sentía distinto, un poco tenso pero no desagradable. Stephanie llevó un postre que ella misma horneó. Yo llevé una botella de vino que podía pagar sin problema. Mi papá partió el pavo sin tanto show como antes y mi mamá me preguntó por mis nuevos vecinos con lo que parecía un interés sincero. Mientras comíamos, los observé. Estas personas me habían marcado tanto en lo bueno como en lo malo. Y por primera vez no sentí ni el resentimiento que me alejó, ni la desesperación por buscar su aprobación. Lo que sentí fue calma, aceptación. Entendí que todos somos imperfectos, haciendo lo mejor que podemos con las herramientas emocionales que tenemos. La lección más grande no tuvo que ver con muebles, ni departamentos, ni dinero. Fue sobre la diferencia entre amar y solapar, entre ser generoso y dejar que abusen de ti. Aprendí que a veces lo más amoroso que puedes hacer, contigo y con los demás, es poner límites claros y mantenerlos, aunque duela. También descubrí el valor de la verdadera independencia, no solo la económica, sino la emocional. Saber que podía sostenerme sola, tomar decisiones difíciles y enfrentar sus consecuencias me dio una confianza que impactó todas las áreas de mi vida. Mi trabajo mejoró, mis amistades se hicieron más profundas y mi autoestima se fortaleció. Hoy, 1 año después de aquel día en que me mudé, estoy en mi depa pequeño pero querido, rodeada de los mismos muebles que antes llenaban un lugar más grande, pero que ahora se sienten perfectos para esta etapa de mi vida. He agregado cosas nuevas elegidas solo para este hogar y me deshice de otras que ya no tenían sentido. Y creo que justo eso fue lo que me enseñó toda la experiencia. En la vida muchas veces nos aferramos a relaciones, patrones o expectativas que en su momento encajaban, pero que ahora nos aprietan o limitan. Tener el valor de revisar qué nos sirve y qué no, de quedarnos con lo que nos hace crecer y soltar lo que nos detiene, quizás sea la habilidad más importante que podemos desarrollar. Si alguna vez tu bondad fue tomada como debilidad, si tus límites fueron ignorados, o si te sentiste atrapado por las expectativas de otros, recuerda, tienes derecho y poder de cambiar esa dinámica. No es fácil ni rápido, pero el primer paso para honrar tus propias necesidades puede transformar tu vida y hasta la de los demás de formas que no imaginas. ¿Tú has tenido que tomar una decisión difícil que terminó mejorando tu relación con tu familia? ¿O te has visto en una situación parecida a la mía? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que está bien ponerse de pie y decir no. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, a veces lo más amoroso que puedes hacer es quererte lo suficiente para poner un límite.